Bienvenidos a La Voz de Ellos. Queremos compartirte en esta ocasión cómo saber que estás alejado o estás apartado de Jesucristo. Vamos a ver en esta ocasión algunas características de alguna manera para que en tu corazón puedas darte cuenta si tú estás cerca de Dios o estás lejos de Él, si tú te estás apartando de Él o estás apartado totalmente de Él. También vamos a ver qué cosas te acercan al Señor Jesús según Efesios capítulo 3 versículo 13. Todo esto lo veremos aquí en La Voz de Ellos. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Quédate con nosotros, aquí, en La Voz de Ellos, desde Mazatlán, Sinaloa, México. Bienvenidos a La Voz de Ellos. En esta ocasión queremos de alguna manera compartirte una palabra que te puede acercar más a Dios y te puede dar a entender de alguna manera, te puede mostrar si tú estás apartado, dice la palabra, o si tú estás cerca de Él. La Biblia tiene promesas para cada una de las personas dice la Biblia en Efesios capítulo 2, versículo 12 al 13. Dice que ahí te puedes dar cuenta de algunas maneras de cómo tú puedes decir, ¿sabes qué? Yo estoy cerca de Dios o literalmente estoy apartado de Dios. Lo vamos a ver en un momento. Pero dice la Biblia que hay algunas maneras de saber si realmente tú estás cerca, estás apartado o estás alejado de Dios. Posiblemente en tu corazón tú crees que estás cerca de Dios. De hecho, todas las personas creen que están cerca de Dios. La Biblia dice que no todas las personas están cercas. Dios sí está cerca de las personas, pero a veces nosotros por el pecado, por malas decisiones o por muchas otras razones decidimos apartarnos de Dios. Dios nunca se va a apartar de nuestro corazón. Él nunca se va a apartar de nuestra vida. Los que se apartan, dice la Biblia, somos nosotros. Es muy difícil que Dios se aparte de nuestro corazón, a menos que nosotros le digamos a Jesús, no queremos estar cerca de ti. Y queremos ir primeramente a Efesios capítulo 2, del verso 12 al verso 13. Aquí vamos a ver por lo menos tres factores o tres características que nos servirán para poder ver en nuestro corazón si realmente nosotros estamos alejados o apartados o esto te acerca de alguna manera al Señor Jesús. Ve conmigo, si tienes una Biblia, por favor, ve conmigo y abre tu Biblia conmigo en Efesios capítulo 12, capítulo 2, versículo del 12 al 13. Quiero leer contigo el siguiente texto porque de aquí vamos a tomar algunas cosas que nos van a arrojar a nuestro corazón para saber si nosotros estamos alejados, estamos apartados o de alguna manera estamos cerca de Dios. Y también vamos a ver qué cosas te van a acercar a Dios a través de Jesucristo. En este texto, en el capítulo 2, verso 12 dice, en aquel tiempo dice, estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, habéis, dice, sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Aquí vamos a ver tres cosas interesantes que nos van a arrojar para saber si tú estás cerca de Dios, estás apartado totalmente o de alguna manera estás alejado de Dios. No es lo mismo acercarse por un tiempo y luego alejarse. Eso no es de alguna manera una relación sana. De ninguna manera dice la palabra que cuando tú te acercas por un tiempo y luego te acercas por otro tiempo, no es una relación que te va a hacer perdurable, no es una relación sana en el corazón de la persona. El punto número 1 aquí
que te puedo mostrar, según Efesios capítulo 2, versículo 12, dice que en aquel tiempo, o sea, hay un tiempo en el que las personas están sin Cristo. ¿Cuál es ese tiempo en tu corazón? ¿Cuál es ese tiempo en donde de alguna manera tú dices, estoy en medio, Señor, de este problema, estoy sin Cristo? Y cuando hay un problema, casi siempre todas las personas, cuando hay un problema, corren a Dios. Pero la Biblia dice que no solamente cuando tengas un problema busques a Jesús, no, porque entonces te estarías acercando solamente por conveniencia. Y de alguna manera esa no es una relación sana. Pero dice la palabra en el verso 12 que hay tiempos en donde tú estás alejado y estás sin Cristo. Dice la Biblia aquí que estamos alejados de la ciudadanía de Israel. Es importante recalcar aquí que la Biblia que nosotros leemos, inclusive el Salvador que sale de esta palabra, que sale de la Biblia, por fe creemos lo que la Biblia dice, proviene pues de un pueblo que no es mexicano, que no es americano, que no es alemán, etc. Es un pueblo, dice la palabra, que prometió de alguna manera un Salvador para todo el mundo. Y esto es Israel. Y la Biblia dice que Israel ha salido de alguna manera, tanto su palabra, ha salido un Salvador y ha salido una salvación para todas las naciones. Por eso aquí en este texto dice que estamos alejados de la ciudadanía de Israel, porque de alguna manera compartimos la fe de Israel, porque de ahí, dice la palabra, sale de alguna manera promesas, dice la Biblia, y pues Israel es el pueblo escogido por Dios. Por eso el punto número 1 que te quiero compartir, para que tú sepas en tu corazón si tú estás alejado, estás apartado o estás en ese proceso de... Dice la palabra aquí que estamos ajenos, dice, a los pactos de la promesa. Número 1, estamos alejados, dice, de pactos de promesas. En este caso, promesas. Dice la palabra que una promesa es algo donde Dios es un pacto, es un juramento. Dios, dice la palabra, ha traído promesas, ha traído cosas que Él quiere darte a tu corazón. Y están en la Biblia. Cuando tú lees tu Biblia, tú vas a poder ver muchas promesas, cosas que Dios tiene para tu corazón. Cuando tú te acercas a Él, cuando tú te acercas a Dios, tú, dice la palabra, eso te da acceso a sus promesas. Cuando tú haces la Biblia el estándar para tu vida, tú vas a poder ver todas las promesas que Dios tiene para tu vida, para tu salud, para bendecirte, para prosperarte, para sanarte, para cuidarte, bendecir a tu familia, a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, etc. Por eso es importante que tú conozcas a Dios y eso te va a hacer acercarte a Él, no alejarte de Él, sino acercarte de Él. Dice la palabra que tú vas a poder ver esas promesas, según Efesios capítulo 2, versículo 12. Tú vas a poder ver las promesas, lo que está en la Biblia. Pero si no conoces a Dios, no podrás ver su palabra y tampoco podrás ver lo que Él tiene para ti. Es importante que tú veas la Biblia, porque la Biblia encierra desde Génesis hasta Apocalipsis, dice la Biblia, muchísimas promesas que ni te imaginas en tu corazón, que están disponibles para ti y para todo aquel que se quiera acercar a Él. La número 2, según Efesios capítulo 2, del versículo 12, dice la Biblia que las personas no tienen esperanza. Esto también te puede ayudar para que tú puedas saber si estás alejado de Dios, estás apartado de Él o estás en el proceso de alejarte. Pero la Biblia dice que las personas que no tienen esperanza, o sea, no tienen una brújula, no tienen un propósito, no saben a dónde van en su vida, en su corazón. Si este es tu caso, dice la palabra que muy probablemente tú estás alejado y tú estás de alguna manera apartado de Dios y no tienes esperanza, no tienes propósito, te levantas y mecánicamente haces las cosas porque las tienes que hacer,
no hay un gozo en tu corazón, no hay nada que te llena. Vas al alcohol, vas a las adicciones, vas al sexo, vas a otras cosas, pero eso no llena tu corazón. Eso de alguna manera es no tener esperanza en tu corazón. No hay un propósito, no hay un rumbo, no hay una brújula que te diga, entonces, ¿a dónde debo de ir? ¿Qué debo de hacer? Dice la palabra que esto es una característica importante de que tú estás apartado o alejado de Dios. La número 3 que te quiero compartir está también en Efesios capítulo 2, en el versículo 12. Dice que también las personas que están alejadas o apartadas de Dios están, dice, sin Dios en el mundo. No hay nada más peligroso y no hay nada más triste que estar sin Dios. Vivir sin Jesucristo en tu vida, en tu corazón, es tan peligroso que puede tener consecuencias para tomar decisiones correctas en tu corazón. Si tú eres de aquellas personas que viven sin Dios en el mundo, si tú te mueves en este mundo sin Jesucristo, tú vas a tener muchos tropiezos, vas a tener muchas fallas, va a haber algunas peleas que tú vas a perder en tu corazón. La Biblia dice que las personas que están alejadas o que están apartadas de Dios están en el mundo, dice la Biblia, caminan, viven como si fueran muertos vivientes. Son personas que están en el mundo, viven solamente la vida, pero no hay Dios en su corazón. La Biblia dice que el necio dice en su corazón, no hay Dios, y se corrompe, ¿no? Cae en perversidad, dice la Biblia. Entonces es importante que nosotros podamos ver a través de Efesios capítulo 2, del verso 12, estas tres cosas. La número 1, como decía, ajenos de las promesas. La número 2, no hay una esperanza, no hay un propósito, no hay una brújula que te indique, por aquí debes de andar. Y número 3, sin Dios en el mundo. No tienes propósito, no hay a dónde ir. En el mundo hay muchos dioses. De hecho, en este mundo tú vas a servir a alguien o tú servirás a algo. Y eso significa, sin Dios en el mundo. ¿A quién vas a servir? ¿A quién vas a seguir? ¿A quién vas a amar? ¿Con quién vas tú a relacionarte? La Biblia dice que hay muchos dioses, pero solamente existe un Dios verdadero, el que se levantó de la tumba, que es Jesucristo. Quiero compartirte rápidamente en Efesios capítulo 2, versículo 13. Dice la Biblia que hay una manera para acercarte a Jesucristo. Hay una manera de poder acercarte, dice la palabra. Quiero compartírtelo, dice lo siguiente. Pero ahora en Cristo Jesús, dice aquí, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, dice la Biblia, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, dice la Biblia. Esta es la manera en que tú puedes acercarte. Dios te permite. Y la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario te da acceso para que tú te puedas acercar a Él. Dice la Biblia que ahora en Cristo, si tú aceptas a Cristo en tu corazón, decides en tu vida caminar y seguir a Jesús. La Biblia dice que en otro tiempo estábamos alejados. Créeme, yo como tú, yo estaba alejado igual de Dios. Ignoraba las promesas. No tenía un propósito en mi corazón. Pero ahora que conozco de Jesús, esto, dice la Biblia, me hace cercano, me acerca. Pero lo más importante y lo que más te acerca, dice la Biblia, es la sangre de Cristo. Esa sangre que fue derramada por el Cordero de Dios, que es Jesucristo. La Biblia dice que esa sangre te da acceso a que tú te acerques a Jesucristo. Entonces, estas son algunas maneras como tú puedes saber si estás alejado o estás apartado de Cristo. Siempre es mejor acercarte a Jesús. No esperes a que llegue el problema para acercarte. No esperes a que llegue el dolor para acercarte. A veces eso no va a suceder. Pero a veces Dios va a utilizar el dolor para que nosotros nos acerquemos a Él. Y lo otro también dice la Biblia que tú te puedes acercar a Jesús a través de la sangre del Cordero de Dios. Vamos a ir a una pausa muy breve
y ahorita regresamos. Regresamos de la pausa y queremos compartirte en este momento, en la siguiente cápsula, algunas características de una persona alejada de Dios según Efesios capítulo 4, versículo 17 en la Biblia. Vamos a verla y ahorita regresamos. Características de una persona alejada y apartada de Dios. Existen dos clases de personas, las alejadas y las apartadas. Las alejadas son aquellas personas que no conocen a Dios, conocen de Dios, pero no tienen una relación con Él. Las apartadas son aquellas que le conocieron un tiempo, estuvieron cerca, pero se apartaron por diferentes circunstancias. Los alejados se caracterizan, como lo dice Efesios capítulo 4, versículos 17 al 19, por lo siguiente. Número 1. Andan en la vanidad de su mente. En Romanos capítulo 8, versos 5 al 6, dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Número 2. Dureza en el corazón. Estas personas se han vuelto insensibles, no sienten nada por nadie, ni aún por ellos mismos. El amor se enfría de alguna manera en ellos. Número 3. Personas que cometen toda clase de impurezas. En Colosenses capítulo 3, verso 5, dice que como son personas que hacen impurezas podemos llamar pasiones desordenadas, malos deseos, fornicación y avaricia, que es idolatría, dice la Biblia. Características de las personas que están apartadas. Número 1. Dejan de congregarse, según Hebreos capítulo 10, versículo 25. Número 2. Dejan de servir a Dios, a los demás y solo se sirven a sí mismos, según Romanos capítulo 12, verso 11. Número 3. Dejan de orar a Dios. Su comunicación se cierra rotundamente. Y número 4. Dejan de leer su palabra. Ya sea que estés lejos de Cristo o apartado de Él, el corazón de Dios es que siempre estés cerca de Él. Hemos llegado a la parte final de La Voz de Ellos y queremos cerrar el programa con una pequeña oración. Permítenos orar por tu corazón, permítenos orar para que Dios esté presente en tu corazón, pero lo más importante que Dios quiere es que tú te acerques a Él para que tengas acceso a todas las promesas que Dios tiene para ti, para tu vida, para tu familia, para tu corazón y para cosas y planes, sueños que tienes en tu vida. Cierra tus ojos ahí donde estás y vamos a terminar con una pequeña oración. Dile: Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que yo pueda conocerte primero. Ayúdame a conocerte, porque sé que si te conozco, dice tu palabra que yo voy a poder acercarme a ti y confiar en ti. Yo te pido que el que yo confíe en ti me traerá una relación personal con mi sanador, mi salvador, mi libertador, Señor. Yo te pido, Señor, que al acercarme a ti, Señor, yo pueda tener tus promesas, Señor. Yo pueda vivir con una esperanza, con un propósito. Yo pueda, Señor, vivir contigo en el mundo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Y yo te pido, Señor, que yo pueda acercarme a través de tu sangre preciosa derramada en la cruz. Yo te acepto en mi corazón y yo te hago el rey de mi vida y mi pastor para tú guíes mis caminos en esta vida y en la que sigue. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, dile, por ser mi pastor, dile. En el nombre de Jesús, amén, dile, amén. Hemos llegado a la parte final de La Voz de Ellos, pero recuerda que nos vemos aquí en la próxima.
como brisa fresca, llegaste a mi vida, pusiste vida nueva en mi interior. Quiero cuidar esto que yo siento, mi amor por ti. No quiero que se evapore.